Bendito de la gloria, Padre Santo, tú que estás en gloria, bendito Dios. En esta hora, Padre amado, yo te ruego, bendito Dios, que tomes el control de este lugar, el control de nuestras vidas, el control de los aires. Toma el control, Señor. Te pido, por favor, y no permitas que mi boca hable lo que no te agrada, Padre. En el nombre de Jesús, te lo ruego y te lo suplico. Y vengo atando y reprendiendo todo demonio, todo espíritu inmundo que se quiera manifestar en este lugar. Todo lo que quiera estorbar tu enseñanza, todo lo que quiera estorbar a mis hermanos. Declaro que todo lo negativo queda atado y expulsado y echado afuera de este lugar. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Jesucristo, Espíritu de Dios. Gracias, papayito lindo. Gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de empezar, dice la palabra de Dios que nosotros, dice, nos contemos, dice, los sueños unos con otros, dice la Biblia. Y también dice que contemos, dice el Señor, los testimonios para darle gloria a Él, porque los testimonios son para darle gloria a Dios, ¿verdad? Y les quiero compartir este testimonio que yo tuve con el Señor. Yo estaba orando en el altar y cuando yo estaba orando, yo recibí por el Espíritu y me dijo: quiero que me hagas un púlpito. Y yo no le hice mucho caso, ¿verdad?, a lo que había escuchado. Y volvió otra vez y me dijo: quiero que me hagas un púlpito. Y no hice caso tampoco, me quedé así. No pregunté nada, ni cuestioné nada, me quedé así. Y luego al siguiente día estaba orando otra vez y llegaron otra vez y me dijeron: quiero que me hagas un púlpito. Entonces ya pregunté yo y dije: ¿tengo que hacer púlpito dentro de mi corazón? ¿Tengo que tener púlpito dentro de mi corazón? ¿O qué es lo que me pide, Señor? Y me dijo: no, quiero que hagas un púlpito en lo literal. Y dije yo: hoy sí ya me comprometió. Yo le dije: Señor, le dije, yo no soy carpintero, yo no puedo hacer un púlpito. Y me dijo: tú lo vas a hacer. Entonces fui a comprar la madera. Y le pedí al Señor que me ayudara. Y entonces me puse a hacer el púlpito. Este púlpito aquí donde estoy ahorita. Y lo hice. Y gloria a Dios, porque me quedó como si lo hubiera hecho un carpintero. Como, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Dios hace cosas que uno no entiende. Y yo decía: ¿para qué quiero otro púlpito? Si tengo ese púlpito es un púlpito que está caro, vale $700. Pero el Señor quería porque Dios no le gusta. Hay gente que se pone oro, pone plata y adorna los templos, y Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es voluntad. Dios lo que quiere es un corazón dispuesto. Dios lo que quiere es un corazón humilde. Dios lo que quiere es un corazón manso. Dios lo que quiere es un corazón temeroso. Dios lo que quiere es un corazón dadivoso. Dios lo que quiere es que nos amemos unos con otros. Eso es lo que quiere el Señor. Y que enseñemos la verdad. Dios no quiere esas cosas. La gente, no hombre, nomás comienzan a poner un montón de cosas en las iglesias. Y comienzan a poner un montón de cosas. Los altares los tienen hasta con 30 y 40 floreros. Pero el alma lo tiene con 40, 50 defectos. Y Dios no quiere eso, sino que Dios lo que quiere es que, aunque no haya flores aquí en lo literal, pero que mi corazón esté adornado de la gracia de Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y a veces nosotros nos preocupamos por lo literal, pero descuidamos lo espiritual. Los vestimos por fuera bien, pero por dentro estamos desnudos. Por eso el Señor le hace un reclamo a una iglesia en el Apocalipsis, en el capítulo 3, y le dice: tú dices que no tienes necesidad, pero le dice: eres ciega, eres sorda, eres muda.
eres desnuda, eres una desventurada, le dice. Y yo te aconsejo, le dice, que compres de mí oro refinado para que no se vea tu desnudez y te eches colirio en los ojos. En pocas palabras le está diciendo, mira bien con tus ojos, que lo que estás viendo en lo literal no es lo que me agrada a mí, sino que lo de adentro. Primero lo de adentro y después lo de afuera. Bueno, vámonos a Éxodo 17, 11 y 13, por favor. Bendito es Dios, alabado es Dios. Vamos a aprender algo muy importante aquí. Y dice Éxodo 17, 13, no, perdón, 11 y 13. Bendito Dios. Bendito Dios. Hermano, hágame favor de prenderme la otra luz, por favor, la que está allá, porque no alcanzo a ver bien. Porque tengo que agarrar unos lentes para leer, porque estos no son para leer. Ok, ahí estamos. Entonces vamos a empezar en el versículo 11. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y sucedió que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Vamos a parar un poquito ahí. Miren, en Éxodo 17, 11, mija. No, Éxodo 17, 11. Ok, miren, dice, vamos a repetirlo una vez más. Dice, y sucedió que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Ok, yo les voy a decir algo y les voy a preguntar algo, porque estamos en una escuela de aprendizaje. Ok. Dice que cuando Moisés subía sus manos, el pueblo de Israel, dice que prevalecía peleando contra Amalek y vencía al ejército de Amalek. Pero dice que cuando bajaba las manos Moisés, el pueblo era atacado y dice que el pueblo comenzaba a perder la batalla. Ahora bien, ¿ustedes qué me pueden decir de esto? ¿Por qué es que cuando Moisés se mantenía con las manos arriba prevalecían y cuando las bajaba comenzaban a perder la guerra? Las manos arriba es señal de victoria. Bueno, las manos arriba es señal de victoria. ¿Qué dice usted, hermano? Es porque Moisés Dios le había dado la autoridad a Moisés y cuando él tenía las manos arriba ganaba el pueblo, pero si bajaba las manos empezaba a perder. Sí, una es esa porque Dios le había dado la gloria a Moisés, o sea que la gloria, el poder Moisés lo tenía. No lo tenía el pueblo. Oigamos bien lo que Dios está hablando ahorita. Ese es el problema a veces con el pueblo, que el pueblo pasa lo que pasó con Aarón y Miriam, que se le opusieron a Moisés y le dijeron: Moisés, tú te equivocaste, porque Dios nos habla a nosotros también. Y dice la palabra que Dios se enojó y llamó a Moisés que hiciera una reunión en el tabernáculo. Y bajó el Señor y le dijo a Miriam y a Moisés, a Aarón, les dijo: yo les dijo, hablo cara a cara con mi siervo Moisés, pero ustedes ¿quiénes son? Yo no hablo con ustedes así. ¿Qué les dio a entender el Señor ahí? Que la gloria la tenía Moisés, no la tenía el pueblo. Y el pueblo necesitaba un líder. Tenían que respetar a ese líder. Entonces, lo que está diciendo aquí, lo que yo logro ver aquí, es que el pueblo necesita a un hombre
un ministro con las manos levantadas en lo espiritual. Un hombre que tenga poder cuando extienda su mano sobre el pueblo y sea desalojado todo demonio, todo espíritu inmundo, todo lo que está atacando a ese pueblo. Sea derrotado aquello que está atacando al pueblo. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. ¿Y por qué? Porque Amalek es figura de lo ancestral del diablo. El diablo pone su genealogía. Porque así como Dios pone la genealogía en uno, así también el diablo pone su genealogía. ¿Y cómo se traspasa la genealogía del diablo a la vida de uno? A través del pecado de sus padres. A través del pecado de nuestros padres. Que nuestros padres pecaron contra Dios. Y entonces los ancestros de nuestros padres eran contaminados, eran ancestros malos. Y los heredamos nosotros. Entonces el diablo tiene autoridad sobre nosotros. Y lo que hace el diablo, que cuando el ministro baja las manos, mata al pueblo. Y eso es lo que ha pasado con el pueblo, que el ministro bajó las manos y ahora el ministro está vencido por Amalek y también el pueblo está muerto. Lo mató Amalek. Entonces el ministro tiene que tener el conocimiento de la palabra para que el pueblo no perezca, para que el pueblo esté de pie, para que el pueblo esté firme, para que el pueblo camine, para que el pueblo logre ser levantado por el Cordero en el arrebatamiento. Entonces vamos a leer en el versículo 12 a ver qué dice aquí. Y dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos fuerza hasta que se puso el sol. Miren qué tremendo está esto. Dice que se pusieron dos. Se puso uno a la derecha y el otro se puso a la izquierda de Moisés. Fíjense cómo está eso. Se puso uno a la derecha y se puso uno a la izquierda. ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí? Lo que Dios está hablando ahí, está hablando de una ayuda al ministro. El pueblo tiene que ser ayuda para el ministro, no tiene que ser estorbo para el ministro. Porque si el pueblo es estorbo para el ministro puede ser que por los estorbos del pueblo baje las manos, porque se cansa. Moisés estaba cansado. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día con los que Dios pone como ayudas? En vez de ser ayudas, más bien son estorbo. Hay gente que Dios los pone en los altares. Hay gente que Dios los pone como ujieres. ¿Y qué hace el pueblo? Dicen: no, hombre, eso que predicó ese pastor no me gustó. Yo tengo más palabra que él. Yo tengo más enseñanza que él. Yo tengo más. Yo sé más. Yo sé aquí, yo sé allá. Se equivocó esa persona. Porque no tiene más que el ministro. Porque Dios no tiene tratos con el que habla en mal del ministro, sino que el trato lo tiene Dios con el ministro. Por eso es que le levantaron las manos. ¿Y quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Entonces nosotros, como ayudas, tenemos que levantarle las manos al ministro. No bajárselas, sino que levantárselas. Y no creer que nosotros oímos al Espíritu. Está bien oírlo, pero para edificar nuestras almas y para ayudar a los demás. No para criticar, ni para creernos más
que al que Dios puso en cabeza. Porque dice la palabra de Dios que primero cae el aceite sobre la cabeza y corre a la barba y luego a las vestiduras en Aarón. ¿Y qué quiere decir eso? Que el aceite va a caer primero en mí y después corre a mi esposa y después corre a ustedes. Entonces es un orden de la palabra. Entonces, por eso es que es importante que nosotros sepamos, porque nosotros estamos aprendiendo para que cuando venga gente y nosotros oímos a alguien que está haciendo eso, hay que clamar por él y hay que decirle que no haga eso porque a Dios no le gusta. O si ya es mucho, me tienen que decir a mí para ponerlo en orden, porque a Dios no le gustan los pleitos, ni les gustan los chismosos, ni les gustan los arrogantes. Tenemos que ser humildes. Entonces le pusieron una piedra para que se sentara. Fíjese qué tremendo. O sea que le dieron descanso. No le dieron, ¿verdad que no llegaron a darle tormento? Llegaron a darle descanso. ¿Para qué los pusieron a ustedes aquí conmigo ahorita? ¿Para qué los trajeron a ustedes? Para ayudarme, ¿verdad? Y vamos a trabajar en la obra, trabajando, orando, ayunando, clamando, rogando, suplicando, intercediendo, gimiendo, las 5 facetas de la oración, pidiéndole a Dios que Dios multiplique, así como Él multiplicó los peces y los panes, que se han multiplicado el pueblo. Eso es ayudar al ministro. Pero yo he oído, hermanos, ovejas, que yo los he oído con estos oídos, en lo literal, que dicen: ojalá que no venga pueblo aquí. Ojalá. Y eso pasaba en la iglesia donde yo me congregaba antes. Yo oí decir a una hermana que no le mande gente a este ministro, que no le mande gente. Es que no sé qué. ¿Por qué? Porque no les gusta lo genuino. No les gusta. Cuando oyen palabra dura, no les gusta, porque les gusta estar donde no les dicen nada, donde no les enseñan nada. Por eso es que esa persona decía eso. Y por eso, como nosotros no tenemos esa costumbre en este lugar, ninguno de nosotros, entonces nosotros tenemos que saber lo que dice la palabra para que reprendamos todo demonio que quiera venir con cosas así aquí, ¿verdad? Para eso estamos aquí nosotros, porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que defender la obra de Dios. Tenemos que defenderla como dé lugar. Tenemos que defender la obra de Dios. A eso nos mandó Dios a nosotros. Amén. Bendito Dios. Entonces, vimos el 12, ¿verdad? Miremos qué dice en el 11. Y Josué, ¿qué dice ahí? 13. Ajá. Dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Mire, así dice, ¿verdad? Sí, es que no, ajá, es que no alcanzaba a leer bien. Tengo que comprar unos lentes más mejor, que esto no me sirve. Josué derrotó a los manecitas y a su ejército a golpe de espada. Aquí dice en esta: deshizo, dice Amalek. Óigame, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que deshacer las obras del diablo. Tenemos que deshacer las obras de Satanás, es lo que les decía yo. Dios los mandó aquí para ayudarme. Entonces, para hacer la obra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando aparece un endemoniado que no es hijo de Dios? Porque en las iglesias entran hijos que son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Y es una verdad lo que estoy hablando yo. Nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que velar por la obra de Dios. Porque Dios es celoso con sus cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es reprender ese demonio, es atar ese demonio, es declarar que enmudezca ese demonio que se levantó. Porque ahí dice: y Josué deshizo a Amalek
Imagínense. Y a su pueblo a filo de espada. A los dos. Deshizo a Amalek y al pueblo. Entonces hay que deshacer al diablo que se vaya fuera de aquí. Y hay que deshacer a su pueblo, a sus compinches. Porque el diablo manda a sus compinches. Así como Dios manda a sus hijos a la iglesia, también el diablo manda a los de él. ¿Sí sabían eso? ¿Ah? Sí, qué bueno que... Mire, es que si no se pone uno pilas, uno piensa que todo lo que brilla es oro. No. Dios por misericordia me muestra a mí los desórdenes que carga a veces. Hay gente que se sube a los altares a cantar, que suben así a tocar, y esos son unos desórdenes los que cargan en la vida de ellos. Eso mismo se manifiesta en lo literal y en lo espiritual. Entonces tenemos que ser celosos de lo que Dios quiere hacer. Ok, va. Entonces vimos, ¿verdad?, que Moisés levantaba sus manos. Ahora vamos a irnos a algo que está relacionado con esto también. Éxodo 14. Regresémonos ahí mismo en Éxodo 14. Éxodo 14, 21. Bendito Dios, bendito Dios. Y dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco a las aguas, quedaron divididas. Dice lo mismo ahí. A ver, léeme qué dice ahí en esa versión. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló sobre toda la noche, hizo retroceder el mar y lo dividió en dos, dejándolo seco. Ahí está más clara esa versión. Más clara está esa versión. Ahorita estoy tratando de que me van a traer una versión la más cercana al hebreo. Esa es la más original. ¿Cómo es que se llama? ¿Se te olvidó? Bueno, ahí después cuando ya la tenga en mano yo les digo cuál es. Porque ahorita se me olvidó cómo se llama, pero es Hashem. Sí, Hashem. Palabra de Hashem. Así se llama. Esa es la original, la más original. La cerquita al hebreo. Esta Biblia de las Américas, de la Reina Valera, tiene muchos errores. Muchos. Tiene que tener uno mucho cuidado. Porque a veces uno dice una cosa y en otra versión aparece otra cosa. ¿Por qué? Porque esta tiene casi todo. Son pocos los errores que tiene, pero tiene errores. Y debe tener uno mucho cuidado. Pero voy a conseguir esa, pero no está tan baratita, vale $250. Pero sí vale la pena porque es la que sacaron la tradujeron del hebreo, la tradujeron al español. Bueno, pero eso va a ser más adelante, ahorita no la tengo todavía. Y no la venden en cualquier lado, sino que hay que mandarla a traer. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos ahí? Yo quiero que ustedes miren que ustedes me digan qué es lo que piensan ustedes de lo que está diciendo la palabra ahí. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental, dice en esta versión. Allá dice diferente, ¿verdad? Retroceder el mar y lo dividió en dos, dejándolo seco. Imagínense. Pero dice que Moisés levantó su mano. En otra versión dice, creo, si no me equivoco, dice levantó Moisés la vara, ¿va? Imagínense. Pero ¿qué vimos que era lo que hizo Moisés para que Josué destruyera a Amalek? ¿Qué fue lo que les enseñé
que pasó con Moisés. ¿Qué era lo que Moisés hacía para que Josué destruyera a Amalek? ¿Qué hacía Moisés? Levantaba las manos. Imagínense, levantaba las manos. ¿Y qué dice que levantó aquí? Dice también que levantó las manos. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a destruir? ¿Cómo nosotros vamos a vencer? Con nuestras obras, levantando las manos. Cuando nosotros tenemos obras buenas, entonces es cuando se dividen las aguas, se divide el mar en dos y comienza el pueblo a entrar en aquella iglesia. Comienza aquel crecimiento de almas en aquel lugar. ¿Por qué? Porque hay dos formas de crecer. Una es agradando a Dios y otra es agradando al diablo. Porque Dios no se mete. Cuando alguien agrada al diablo, se le llenan las iglesias de gente. Porque es un desorden en aquella iglesia. Pero cuando se agrada a Dios, entonces Dios necesita buenos frutos para que lo agrademos. Y Él ordena, porque es Él el que dice que le ordenó al mar, no fue Moisés. En este caso, cuando estaba Josué peleando con Amalek, Moisés tenía que tener las manos levantadas para que Josué venciera abajo, que era el pueblo. El pueblo iba a vencer. Pero en este caso vemos que Moisés tenía que tener levantadas las manos para que Jehová venciera. Ah, qué tremendo está eso, ¿verdad? O sea, de que si nosotros no levantamos las manos, Jehová no puede vencer. ¿Cómo está eso que un hombre puede ayudar a Dios? Claro que sí. Dios necesita la ayuda de usted y mi ayuda para vencer al diablo, para vencer a Amalek. Porque dice que Moisés levanta las manos y Jehová abre el mar. Las dos cosas. Voy a decir esto porque lo tengo que decir mejor. Pero la visión que yo les dije que tenía, donde una botella estaba llena de agua y había una taza y la botella llenaba la taza y la taza llenaba la botella y la botella llenaba la taza y la taza llenaba la botella. Era tan hermoso que yo no me quería salir de esa visión. Y es lo mismito que está diciendo aquí. Moisés levantaba las manos y Jehová abrió el mar en dos. Porque Dios necesita que le demos, Él darnos y nosotros darle a Él también. Él necesita que nos dé a nosotros y nosotros darle a Él. Él nos da de comer a nosotros y nosotros le damos de comer a Él. Y que si alguien que va a ver esta predicación tiene dudas, la palabra de Dios dice que Él viene y busca, dice, los frutos, dice, para comérselos. Entonces, vemos qué importante es y cómo vamos a levantar nosotros nuestras manos con nuestras obras. Las obras buenas nos hacen levantar las manos delante de Dios. ¿Y qué es levantar la vara para que el mar se abra? Es levantar esta palabra bendita de Dios. Esta es la vara que Dios nos dio ahora. Esta es la autoridad que nosotros tenemos para vencer al enemigo, para ordenarle al mar que se abra en dos. Es la palabra de Dios que tenemos que usar. Porque si no usamos la palabra de Dios, entonces no puede dividirse el mar. Y el mar hay que dividirlo para que pase lo bueno. Porque si no se divide, entonces no puede pasar el pueblo. Porque hay dos formas de crecer. Una es agradando a Dios y otra es agradando al diablo. Pero que el Señor reprenda a Satanás. Dios no tiene nada que ver con Belial, nada que ver con el diablo. Así de que, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude. Entonces,
vemos ahí, ¿verdad?, una figura muy importante de lo que Moisés está haciendo ahí, y Dios también. Y también, pues eso es otra enseñanza, pero también lo que significa cuando el mar se dividió en dos, es que pasó el pueblo hebreo fue bautizado cuando pasaron el pueblo. Ahí los bautizó el Señor en las aguas, ahí los bautizó Moisés. Ese es el bautismo del pueblo hebreo cuando pasaron el mar. Ahí fueron bautizados ellos cuando pasaron en seco el mar. Y hay varias formas de poder comprobar. Esta es otra enseñanza, ¿verdad?, del bautismo. También cuando Noé metió los 7 en la barca y el 8 y fueron alzados en las aguas en la barca, también ese es otro bautismo. Es el bautismo de los 7 que iban con Noé. Ahí fueron bautizados en el arca. Entonces, bueno, hay muchas enseñanzas, ¿verdad? Pero eso es poco a poco que lo vamos a ir aprendiendo, pero mucha enseñanza hay. Entonces, vamos a dejarle ahí. Vamos a terminar con esto. Y ya aprendimos que cómo es la manera en que vamos a deshacer las obras del diablo. Cómo es que vamos a ayudar en la iglesia para destruir todas las artimañas de Satanás, ¿verdad? Y cómo poder ser libres nosotros también, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos que levantar las manos con nuestras obras. Y cómo es que levantamos la vara, leyendo la palabra, poniendo por obra la palabra, para que destruyamos todas las obras del diablo y sean divididas las aguas y pueda entrar el pueblo a la tierra prometida, que es la Canaán espiritual. Bendito Dios poderoso, Padre mío, Padre eterno de la gloria, Señor mío y Dios mío. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor y a dar por terminar.